yo como compositor, anteriormente tuve una orquesta varios años, bueno, que todavía continúa, ¿no? Los Durmientes. Claro, el Sonido de los Durmientes, que con eso tengo 3 discos editados, digamos. Entonces ahí quizás te escuchaba recién y había una pequeña confusión con respecto a ese. Es como el 4º disco mío, pero este es otro proyecto. El primero del quinteto es este, estamos estrenando La Estafa, que va a ser este disco, mañana en el CAF a las 9 de la noche. Sí. Y bueno, contentos, es el primer disco, digamos, con una raíz ciudadana tanguera, ¿no? Que yo estoy haciendo, con una formación típica también de tango, un quinteto típico, como se dice, ¿no? Daniel Ruggiero en el bandoneón, Marina Ruiz Mata en el piano, Rodrigo Beraldi en el violín, Martín Weiner en el contrabajo. Además, mañana va a haber artistas invitados, Agostina Payela, va a estar, porque hay 2 temas que tienen letra también. Sí. Escribí 2, vos ahí mencionabas uno de los primeros lanzamientos que hizo Club del Disco en estas tiendas digitales, como se usa hoy, es uno de los temas cantados que canta Agostina Payela, que se llama A la Suerte. A la Suerte, acá vamos. Sí. Mañana también va a estar como invitada Florencia Cosani, otra cantante así de la nueva camada, muy talentosa, y Agustín Alfonso tocando en uno de los temas que se llama El Bosca, el bombo con platillo, que es un instrumento típico de la murga, ¿no? El bombo, claro, esos bombos como de cancha que tienen el platillo arriba, digamos. Sí. Nosotros lo metimos en el quinteto y bueno, mañana estamos con eso, digamos. Gabriel, la discusión a veces surge entre, que ya no sé si ya no es discusión, pero es tango, música urbana. En un momento decían de Piazzolla lo mismo. Estos aires nuevos, ¿es música ciudadana? ¿Cómo música urbana? ¿Cómo? ¿Hay una categoría? ¿Se puede definir? Está bien. Sí, mira, es un tema. Tampoco sé cuánto tiempo tenemos, pero te digo. Lo que quieras. Sí, bueno, mira, la discusión de si es tango o no. Sí. Para mí no tiene demasiado sentido, ¿viste? Me parece que es una discusión, es más marketinera que otra cosa, en el sentido de decir, bueno, yo estoy haciendo el nuevo tango, ¿viste? Claro. Como decía Astor, ¿no? Y bueno, en realidad puede generar como más una rivalidad que me dé prensa que una discusión con un contenido real. Ahora me voy a explicar un poco más, ¿viste? Coincido, Sí, lo que creo, mirá, yo realmente como vivo desde siempre en la ciudad y siempre fui muy fanático, digamos, del tango y de Astor también, ¿no? Aunque quizás anteriormente con el proyecto que yo tenía no estaba tan vinculado al tango, yo siempre creí o busqué o sentí que estaba haciendo una música de la ciudad, ciudadana, que no tenía bandoneón, y que no tenía un gancho con el tango tan directo como ahora, pero siempre pensé eso. Después, esta música tiene refiriéndome a ya este disco, tiene una raíz y tiene elementos del tango bastante transparentes, bastante visibles. La instrumentación ya es típica del tango. O sea, es un quinteto, lo que decimos el quinteto típico, que Astor tenía un quinteto así, pero yo qué sé, el quinteto real o el quinteto de Tío Esquisi, que está ahora, que la rompe, o el quinteto de Ramiro Gallo, digamos, hay un montón en la historia de esta formación, ¿no? De violín, bandoneón, piano. Entonces eso ya te sitúa en una tradición, tímbricamente hablando. Timbre, nosotros los músicos le decimos al sonido del instrumento en sí, no es ya una nota, sino quién hace esa nota. Bueno, el bandoneón, ya escuchás un bandoneón y ya te da un gancho al tango, bueno, porque asociamos ahí. Entonces ya tímbricamente la música está en ese lugar. Y después hay otros elementos técnicos de la música que vienen del tango, muchos elementos de la música. Entonces hay una raíz ahí que dialoga todo el tiempo con eso. Y a mí me interesa, me lo permití también, lo hago con mucha libertad, digamos,
Y después hay otros elementos que vienen de otros lugares, que tienen que ver con el camino que yo fui haciendo, que creo que tiene que ver con las músicas académicas, las músicas clásicas, con el jazz, con el rock, sí. Algunas cosas de folclore, que es el camino que yo transité. Y ahí creo que pasa algo, mira, la expresión, voy a decir algo que es, pues decir, este se fue por las ramas. No, me encanta. La realidad es una construcción humana. Muy bien. No, eso si nosotros tomamos conciencia de eso, lo cual es difícil, pero digamos, uno construye realidad. Lo que estoy diciendo es que todo está en movimiento, uno inventa constantemente, condicionado, ¿no? Esta idea sartriana de uno hace lo que puede con lo que tiene, o estoy haciendo un resumen así de esa famosa frase de Sartre, pero yo lo que te digo en este caso es que es el hecho folclórico. Sí. El hecho folclórico, en realidad, está definido por la cuestión de que nadie inventó el folclore, nadie inventó el tango. Todos lo hicieron en un momento. Es un producto colectivo de aportes individuales anónimas. Nadie se lo puede apropiar. Claro. Y eso no se acaba nunca. Eso sigue siendo, está en constante desarrollo. Todos van aportando. Lo que van cambiando son las circunstancias, las influencias, entran la globalización, cambian los contextos y entonces empiezan a aportar. Pero la cosa está en constante construcción, en constante creación. Entonces uno hace con todas esas influencias, con todos esos elementos, la música, y bueno, va a estar dialogando, yo creo que con la actualidad y con el medio. Nosotros estamos en una ciudad, y en realidad yo ya creo que es parte de todas las ciudades, que tienen un montón de influencias. Sí. Entonces estamos sensibilizados con un montón de estéticas diferentes. Claro. Cuando uno empieza a hablar, y bueno, sale eso. Yo creo, a mí me gusta la idea de la música de la ciudad, porque el tango, claro, porque el tango quizás está asociado a una época, ¿me entendés? Sí. Pero entiendo, pero también fue la música característica de una ciudad, entonces y un contexto de una época, claro. Sí, fue un contexto de una época, y después eso fue cambiando. Ahora, ¿hasta dónde algo es tango? Es una discusión. Para mí no tiene demasiado sentido, pero se puede decir que esto es tango. Yo creo que suena ahí. Y lo que sí siento, sin duda, más allá de esa cuestión nominal, es que es una música que tiene que ver con esta parte del mundo, que en otras circunstancias no se podría hacer, que la estafa habla de un momento, de una postura, de una forma de entender el mundo, de una forma de ubicarse en las cosas, y cada una de las obras que están acá, que componen este disco, hablan de situaciones, momentos, personajes que tienen que ver en una situación de estafa. Cuando ocurre una estafa, nosotros recurrimos a la suerte, que es uno de los temas, por ejemplo. Que cuando hay una estafa, sucede un personaje necesario, que es casi un instinto de supervivencia, que es el busca. Es otro de los temas. Cuando hay una estafa, hay algo que surge necesariamente, que es la necesidad de agruparse. Y ahí son los aliados, que es otro de los temas, el primer tema del disco. Bueno, los aliados, humo, payasos. Digo, los títulos que surgieron así, como una expresión del momento, como piezas aisladas, porque yo esto no lo pensé como una obra conceptual, ¿no? Y que me fui atrás de eso, sino que fueron piezas aisladas desde hace 3 años a la fecha, que fueron surgiendo y van hablando musicalmente. Uno está sensibilizado con una idea estética, y después aparece, y yo le doy mucha importancia, este esfuerzo literario que tiene que ver con los títulos. Totalmente. Entonces, todos los títulos, Gabriel, discúlpame, los títulos los pusiste vos, o sea, todas creaciones son tuyas. Sí, la música es mía.
digamos, en el sentido de que la compuse yo, ¿no? Tampoco creo que, mira, en términos culturales, me parece que la propiedad privada no tiene demasiado sentido. Todos, lo que decía antes, todos hacemos con lo que vamos teniendo, y soy muy consciente que este es un capital, digamos, acumulado por la historia, y uno es parte de eso. Totalmente. Entonces, esta cosa de que la música es mía, bueno, lo hago como para decir, sí, yo me sentí a escribir, claro, pero soy muy consciente de que forma parte, y por eso se comparte. Bien. Porque cuando es mía y no es de nadie más, yo creo que ahí el hecho artístico no está logrado y quedás como en soledad, quedás hablando solo. Ajá. Lo mejor que puede pasar es que esto se sienta comunitario, ¿no? Que la música esta se sienta, que uno se sienta a escribir y uno se sienta, pero está dialogando con la sensibilidad, con las convenciones del momento histórico, de la historia, del presente, ¿no? Esa cosa que tiene el arte de sublimar algo que está tácito y encuentra un nombre, una palabra en un hecho musical, en una película, y entonces conmueve por eso, porque estaba, ¿no? Entonces ese es un poco el sentido, o no sé si el sentido del arte, ¿no? Tal cual. Ahora, esta configuración, esta construcción que decimos, el contexto histórico que vos haces referencia, tiene que ver los títulos. Digamos, esto salió, decías, de estos 3 años a esta parte. O sea que ahí, en estos 3 años de un montón de cambios acá. 4 años, 4 años te diría. 4 años. Y los títulos, ¿cómo surgieron? ¿Mientras componías, después vinieron los títulos, o dijiste, le voy a poner...? Está bien, mira, sí, yo eso es algo que cambié en este disco, digamos. Bueno, en parte de lo último que estuve haciendo antes, los títulos, yo antes, por ejemplo, antes de ponerme a componer, buscaba un título, y estaba un tiempo pensando en el título. Era como más conceptual lo mío. Sí. Pensaba un título, me gustaba, veía como la atmósfera hacia dónde quería ir, y después me sentaba a escribir una nota. Era una locura, ¿no? Claro, tardaba tiempo hasta que encontraba un título, ¿viste? Y después empezaba a hacer la música, como que ese título me orientaba. Bueno, ahora no. Eso lo fui cambiando progresivamente, y este disco fue mucho más, de alguna manera, impulsivo. Lo sentí muy natural también. Lo hice rápido. Ajá. A la música. Fue muy de hacer la música, de hacer bocetos, sentarme y desarrollar los bocetos. Quizás estaba en un lugar o dando clases, yo doy clases en instituciones también. Sí. Y me cruzaba en un aula y me sentaba a un piano y tenía 15 minutos. Y hacía una idea, me la grababa en el celular, porque también empiezan a pasar todas esas cosas, claro, la posibilidad de grabar que uno tiene, y de registrar, ¿no? Cosas que antes se me habían perdido. Entonces me grababa en el celular y me fui generando como bocetos en el celular, y después cuando estaba en mi casa, escuchaba algo y decía, chiqui, bueno, viste, quizás me sentía y escuchaba la música y empezaba a desarrollar ya con el oficio del compositor, en la mesa y desarrollando todo eso sin pensar en los títulos. Después cuando termino la música y lo voy terminando, ahí pienso esa música que estaba diciendo, ¿no? Porque hay una emoción, un clima en cada música, ¿no? Y ahí dice, bueno, hay algo que estoy diciendo, y me falta encontrarle la palabra, ¿no? Esta cosa de las múltiples disciplinas para nombrar algo. Bueno, y lo que me di cuenta que comentaba antes, es que la música fue naciendo así, casi en todo el disco, impulsivamente, y los títulos también. Yo no los conecté, o sea, no los estaba relacionando, ¿no? Yo ponía Payasos, fue el primero que hice, digamos, de este disco. Después, no me acuerdo, o sea, pero Humo. Después cuando llegué a la estafa es el último tema que hice. La estafa es el último tema que compuse en diciembre, creo que en diciembre del año pasado, en diciembre del 2017, claro, porque después esta música se ensaya y se graba, ¿viste? Que el tiempo empieza a pasar. En diciembre del 2017 hice La Estafa, y cuando terminé La Estafa dije, che, acá hay un disco, o sea, tenemos
Y empecé a ver los títulos. ¿Viste? Acá hay toda una misma idea. Estoy hablando todo el tiempo de lo mismo, de formas diferentes. Y es lo que yo